Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a continuar con nuestro tema sobre lógica matemática. En este caso vamos a estudiar lo que es una proposición compuesta. Una proposición compuesta, P mayúscula, es aquella que se obtiene al combinar dos o más proposiciones simples. Estas proposiciones simples son enunciados o afirmaciones que se realizan y como ya hemos indicado en un video tutorial previo, pues pueden tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Pero en este caso, pues estamos analizando qué es una proposición compuesta. Otra forma de indicar que es una proposición compuesta es señalando que es el conjunto de todas las proposiciones que hacen parte de un universo referencial que podemos indicar como P mayúscula, que es la proposición compuesta. Las proposiciones simples podemos indicarlas mediante letras minúsculas. Podemos ponerles, por ejemplo, un subíndice P1, P2, P3, un subíndice que se represente por un número entero, hasta P sub i, si es que son varias proposiciones, y llegando, claro está, hasta la enésima posición, P sub n. También podemos indicarlas con otras letras minúsculas diferentes, como Q, R, S, T, entre otras. Entonces la proposición compuesta P mayúscula, vamos a señalar que va a estar constituida por ese universo o conjunto de posiciones simples. Como ya hemos dicho, puede ser P1, P2, P3 hasta Pn, pasando por Pi, P sub i, o puede estar constituida posición compuesta por posiciones simples con letras diferentes a la P, Q, R, S, T u otras que se estén utilizando. Esto como para complementar el video tutorial anterior, y también es importante señalar que cada una de estas proposiciones simples, por ejemplo el P1, decimos que pertenece al conjunto referencial de posición compuesta. Lo mismo P2 pertenece a la posición compuesta, P3, pasando por P sub y hasta P sub n. O dicho de otra manera, también la proposición simple Q pertenece a la proposición compuesta P, proposición simple R a P, S también pertenece a P, T, y en adelante pues las otras que puedan pertenecer a esa proposición compuesta. Em, Nos falta también indicar una definición de la cual hemos hablado, pero que no la hemos enunciado, lo que es un valor de verdad. Un valor de verdad es simplemente la verificación o la asignación de la veracidad o falsedad de una proposición. Entonces decimos que es la veracidad o falsedad de una proposición, ya sea simple o compuesta. Simplemente decimos que para una proposición verdadera, su valor de verdad es verdad, mientras que para una proposición falsa, su valor de verdad es simplemente falso. Y recordemos que esto se hace en concreto para las proposiciones cerradas, las que conocemos su valor definido. O sea, en forma concreta, asignamos uno de estos dos valores cuando la proposición es cerrada, cuando no tenemos duda del enunciado que se está indicando. Porque también hay otro concepto que debemos tener presente y son las variables de enunciado. Antes de explicar qué son las variables de enunciado, es muy importante que si quedan dudas sobre estos dos conceptos, proposición compuesta y en concreto valor de verdad, te invito a estudiar el video tutorial previo al presente, para que te pueda quedar más claro cuando asignamos los valores de verdad a una proposición y los tipos de proposiciones en concreto que estamos considerando. Cuando hablamos de variables de enunciado,
son aquellas que aparecen en una proposición, podemos decir arbitraria, con un valor que no se especifica. Es decir, que esa proposición puede ser verdadero o falso. En forma concreta, estas variables de enunciado aparecen en las proposiciones abiertas, es decir, aquellas cuyo valor de verdad desconocemos. Son proposiciones, como habíamos dicho, que no carecen de sentido, pero que no podemos evaluar bajo un único valor de verdad. Entonces son proposiciones con valores de verdad no especificados. ¿Y por qué las consideramos? Porque en el razonamiento lógico, como habíamos dicho en el anterior video, es necesario resolver problemas o situaciones que requieren del razonamiento lógico. Determinar, por ejemplo, qué conclusión se obtiene a partir de determinados enunciados, si, si es una conclusión verdadera o que nos lleva a enunciados falsos. En pocas palabras, una variable de enunciado, indiquémosla como P minúscula. Esta puede tener dos valores de verdad al ser una proposición abierta, es decir, puede ser verdadera o puede ser falsa. Cuando comparamos esa proposición eh, con variables de enunciado, esa proposición cuyo valor de verdad no está definido, con otra, digamos una proposición Q, consideremos que ambas P y Q son proposiciones simples. Entonces, ¿qué pasa con Q? Como también es abierta, entonces esta puede ser verdadera o falsa. Y eso nos va a llevar a unos posibles casos que cuando los estudiamos a la luz de la lógica matemática nos lleva a la necesidad de establecer lo que se llama las tablas de verdad, a deducir en qué casos la combinación de estas bajo determinados conectores lógicos tienen un valor tras su combinación de verdad o de falsedad. Las tablas de verdad las estudiaremos en la siguiente lección, pero desde ese enunciado vamos a trabajar las posibles combinaciones, por ejemplo, de estas dos posiciones abiertas. Digamos que tenemos P, la proposición simple P y la proposición simple Q. Estas dos proposiciones van a presentar los siguientes casos. Un primer caso, ¿cuál puede ser? Observemos. Cuando en concreto P sea verdadero y Q sea verdadero. En ese primer caso, veremos que la combinación de estas dos proposiciones bajo un determinado conector lógico nos debe dar un valor de verdad. Un segundo caso sería cuando P sea verdadero y Q sea falso. P verdadero y Q falso. Otra posible combinación de los valores de verdad de estas proposiciones, observemos, sería cuando P es falso y Q verdadero. P falso y Q verdadero. Y la última posible combinación de estas proposiciones es el caso cuando P sea falso y Q falso. Veremos entonces que cuando combinamos dos proposiciones simples bajo el uso de ciertos conectores lógicos, se nos presentan cuatro casos posibles, en los cuales podemos combinar estas proposiciones. Decimos entonces que hay un caso 1, un caso 2, un caso 3 y un caso 4. Decimos entonces que hay un caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4 que estudiaremos mediante lo que se denomina tablas de verdad. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.